Desde el comienzo de la historia de la humanidad, la lucha por tierras fértiles ha sido causa de numerosos conflictos. Las civilizaciones se enfrentaron por recursos, derramando sangre y cambiando el curso de la historia. Sin embargo, entre los guerreros de diferentes épocas destacaron aquellos cuyas habilidades y valentía dejaron una huella imborrable, influyendo en los destinos de los imperios. Los guerreros Jaguar de los aztecas. En la sociedad azteca, los futuros guerreros eran entrenados desde la infancia. En escuelas militares aprendían a manejar diferentes tipos de armas y estrategias de combate. Entre ellos destacaban especialmente los guerreros Jaguar, quienes vestían trajes inspirados en la apariencia de jaguares, los depredadores más feroces de América. Estos combatientes de élite infundían temor y muerte en los campos de batalla, ganándose la reputación de ser los guerreros más peligrosos de su tiempo. Los hoplitas de la antigua Grecia. Los hoplitas eran ciudadanos libres dedicados a la guerra. Su papel en los conflictos de la antigua Grecia fue crucial. En especial, los espartanos, sometidos a un riguroso entrenamiento militar desde la infancia, destacaron por su disciplina. Muchos no alcanzaban la edad adulta, pero quienes lo lograban se convertían en invencibles. Antes de las batallas, las mujeres espartanas decían a sus esposos: "Vuelve con tu escudo sobre él". Esta frase simbolizaba el honor y la disposición a morir por la patria, ya que los guerreros muertos eran llevados en sus escudos, mientras que los desertores eran despreciados. En la era de Alejandro Magno, las formaciones de combate griegas alcanzaron la perfección. La falange macedonia, similar a un erizo gigante, se convirtió en una fuerza imparable. Sin embargo, los hoplitas siguieron siendo fundamentales hasta la caída de los estados helenísticos. Los inmortales persas. Los guerreros de élite persas, conocidos como los inmortales, se ganaron este nombre gracias a una táctica única cada vez que un soldado caía en la primera línea. Otro ocupaba su lugar de inmediato, creando la ilusión de invulnerabilidad. Estos soldados eran la guardia personal del rey y participaron en batallas clave como Maratón y las Termópilas. Su disciplina y habilidades los convirtieron en un símbolo del poder del imperio aquemenida. Los legionarios romanos. Los legionarios romanos fueron una de las fuerzas militares más efectivas de la antigüedad. Jugaron un papel decisivo en las conquistas del imperio romano, armados con espadas cortas y escudos rectangulares. Los legionarios pasaban por un entrenamiento exhaustivo que los convertía en soldados versátiles capaces de adaptarse a cualquier situación de combate. Su armadura de placas metálicas era cómoda y permitía movilidad. Los legionarios combatieron con éxito en diversas condiciones, enfrentando enemigos que iban desde los galos hasta los disciplinados ejércitos griegos, manteniéndose como la principal fuerza del Imperio Romano durante siglos. Vikingos y berserkers. La era de los vikingos siglos Vichy trajo caos y destrucción a Europa. Los guerreros escandinavos se hicieron famosos por sus incursiones, especialmente en Inglaterra, donde conquistaron y gobernaron tierras sajonas durante mucho tiempo. Entre los vikingos destacaban los berserkers, guerreros dedicados al dios Odín, que entraban en batalla en un estado de furia, vestidos con pieles de oso. Su valentía temeraria aterrorizaba a sus enemigos y el nombre de los berserkers se convirtió en sinónimo de ferocidad y fuerza. La caballería mongola. Los mongoles, liderados por sus temibles guerreros, dejaron una marca imborrable en la historia. Se destacaron por su habilidad para disparar flechas a caballo y su táctica inigualable. En terrenos abiertos, el ejército mongol parecía invencible. Estos guerreros no solo derrotaron a los ejércitos de China y los cruzados, sino que también conquistaron con eficacia ciudades fortificadas. Gracias a su arte militar, los mongoles crearon el imperio más grande de la historia. Samuráis. Los samuráis formaban la élite militar de Japón. Inicialmente se dedicaban a recolectar impuestos, pero pronto se convirtieron en guerreros profesionales. Combatían a caballo utilizando arcos, lanzas y, por supuesto, la famosa katana. La katana, una espada afilada como una navaja, se convirtió en el símbolo del honor samurái. Los samuráis desempeñaron un papel clave en las numerosas guerras de Japón hasta las reformas del período Meiji, que marcaron el final de su era. Caballeros medievales. Los caballeros de la Europa medieval comenzaban su entrenamiento desde una edad temprana. Estos nobles guerreros aprendían el arte de manejar espadas, lanzas y formaciones de combate.
Sus armaduras, hechas de placas metálicas, ofrecían una protección casi impenetrable y se convirtieron en un símbolo de su valentía. Los caballeros representaban ideales de honor, lealtad y coraje, siendo la principal fuerza militar de Europa durante siglos. Cada época ha producido sus héroes, pero ¿qué es lo que realmente hace grande a un guerrero? ¿Será su habilidad, su honor o su valentía frente a la muerte? ¿Qué opinas tú? ¿Quién de estos guerreros te parece el más destacado? O tal vez recuerdes a otros héroes que merecen ser mencionados. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa y ayuda a enriquecer nuestras discusiones. No olvides darle like si te gustó este video y suscribirte al canal para no perderte nuevas y emocionantes historias del pasado. ¿Cómo surgió el Imperio Romano? Uno de los primeros dictadores militares fue Lucio Cornelio Sila, quien tomó el poder con ayuda del ejército. Si disfrutaste este viaje por la historia, no olvides darle like para apoyar nuestro trabajo y suscribirte al canal para no perderte nuevos videos fascinantes. Hasta pronto, amigos. En la antigua Roma existía un fruto que se buscaba con tal pasión que la gente estaba dispuesta a entregar no solo su riqueza, sino también su vida por él. Este fruto se convirtió en un símbolo de la élite y la opulencia. Quienes tenían acceso a este manjar no solo eran considerados afortunados, sino también personas de enorme influencia y poder. Toda la sociedad romana se vio envuelta en la locura por este fruto. Pero, ¿qué tenía de especial este misterioso manjar para provocar tantas tragedias? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias sobre la antigüedad, sus misterios y eventos fascinantes. Una de las historias más famosas ocurre en la corte del emperador Nerón. Durante ese tiempo, las autoridades y aristócratas de Roma comenzaron a competir por el derecho de poseer este fruto. Los rumores sobre sus propiedades milagrosas se extendían rápidamente. Se decía que podía curar incluso las enfermedades más graves, otorgar fuerza y prolongar la vida. No es de extrañar que los romanos adinerados, deseando fortalecer su posición, ofrecieran este fruto como regalo al emperador. En una ocasión, durante un gran banquete al que asistieron las figuras políticas más importantes de Roma, ocurrió un incidente que conmocionó a toda la ciudad. Uno de los senadores, conocido por su afán de agradar a Nerón, le ofreció un mango, el fruto enigmático que se consideraba fuente de salud e inmortalidad. Sin embargo, su obsequio no generó admiración, sino envidia. Otro senador, también deseoso de ganarse el favor del emperador, se sintió ofendido. Decidió convencer al pueblo de que el mango no era un regalo divino, sino un simple fruto sujeto a manipulaciones y engaños. El choque de opiniones en el banquete casi terminó en graves consecuencias. Eventos similares se volvieron frecuentes. Los comerciantes de mango se convirtieron en figuras tan valiosas que acabaron siendo el centro de intrigas políticas. En uno de los casos más conocidos, dos comerciantes rivales, en su lucha por el apoyo de las autoridades, organizaron un enfrentamiento en el mercado de Roma. Hubo muertos, y el mercado estuvo a punto de ser destruido. El mango dejó de ser solo un alimento para convertirse en un arma de manipulación social. Además, existe la historia de una mujer cuyo nombre se convirtió en símbolo de la búsqueda de la inmortalidad gracias al mango. Se trataba de una famosa aristócrata romana, Lucrecia, quien pasó años viajando por el imperio en busca de plantas y frutos exóticos que le ayudaran a prolongar su vida. Cuando oyó hablar de las propiedades milagrosas del mango, ofreció una suma considerable para que le fuera entregado en su mansión. En lugar de simplemente comer el fruto, Lucrecia decidió utilizarlo para elaborar un elixir especial que le otorgara juventud y salud eternas. Contrató a los mejores alquimistas y médicos de la época para desarrollar la receta. Sin embargo, cuando otros aristócratas adinerados se enteraron, intentaron sabotear su experimento, difundiendo rumores de que Lucrecia usaba magia y fuerzas oscuras. A pesar de pagar grandes sumas por lealtades en la corte, su intento de alcanzar la inmortalidad no tuvo éxito. Aún así, el mango se volvió aún más deseado y valioso, ya que Lucrecia pasó a la leyenda, y sus esfuerzos se convirtieron en parte de la mitología romana. ¿Qué tenía de especial este fruto? Este enigmático manjar traído desde el lejano oriente era nada menos que el mango. Sí, el mango. Y no era solo un alimento exótico, sino un verdadero símbolo de poder, salud y riqueza. Era tan preciado que se le llamaba el fruto de los dioses. Se creía que solo las personas más influyentes podían permitírselo, mientras que el pueblo común ni siquiera podía soñar con probarlo. El mango llegó a Roma desde la India, y su rareza aumentaba aún más su valor. Tan exclusivo era que los ricos organizaban expediciones enteras para conseguirlo. Caravanas enteras que transportaban mangos eran atacadas, y miles de soldados emprendían largas campañas solo para llevar este fruto al mercado romano.
Su elevado precio lo hacía accesible únicamente para los más adinerados. En los banquetes, se servía como un regalo especial que simbolizaba no solo la riqueza, sino también el poder. Un ejemplo famoso es la historia del emperador Augusto, quien recibió un mango como obsequio de un rico comerciante que organizó una extraordinaria entrega desde Asia. Impresionado por la rareza y belleza del fruto, Augusto decidió que el mango sería un símbolo de su reinado. Desde entonces, en los banquetes imperiales siempre había mangos, presentados como un emblema de la grandeza de Roma. Con la caída del Imperio Romano y la destrucción de las rutas comerciales, el mango desapareció de los mercados romanos. Su rareza y valor se convirtieron en leyenda, y su historia quedó registrada en los anales de la antigüedad. ¿Crees que hoy en día podría existir un fruto por el que la gente estuviera dispuesta a dar la vida? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle me gusta si disfrutaste de esta historia. El Imperio Romano, sin duda, es una de las más grandes entidades estatales en la historia de la humanidad. Muchos historiadores y estudiosos incluso lo consideran el estado más poderoso e influyente, y hay razones de peso para ello. En su época de mayor esplendor, el Imperio Romano se extendía por un vasto territorio, abarcando desde las Islas Británicas en el oeste hasta las costas del Océano Índico en el este. Es notable que estos vastos territorios no solo fueron conquistados por los romanos, como ocurrió con otros imperios a lo largo de la historia, sino que fueron exitosamente integrados en el espacio político, social y económico del Estado. Esto proporcionó al Imperio Romano una increíble solidez y resistencia. Durante este periodo, se estima que alrededor del 20% de la población mundial vivía bajo el dominio de Roma. Suscríbase al canal para no perderse la continuación de la historia de Roma. Gracias a las intensas campañas militares de los romanos, el mar Mediterráneo se convirtió, de hecho, en un lago interno del imperio. Esto facilitó un desarrollo sin precedentes del comercio, lo que, a su vez, llevó a una enorme riqueza y progreso económico. Las instituciones políticas y sociales creadas en el Imperio Romano tuvieron una influencia enorme en la formación de toda la civilización europea, y en última instancia, en el desarrollo del mundo entero. Sin embargo, a pesar de su poder y grandeza, el Imperio Romano finalmente cayó. Pero, ¿cómo pudo suceder esto? ¿Es posible que un estado tan poderoso simplemente desapareciera de la faz de la tierra? Evidentemente, no. La caída de Roma fue un proceso complejo y multifacético, causado por una combinación de razones económicas, sociales, políticas y militares. Hablaremos en detalle sobre estas causas más adelante, mientras avanzamos en nuestro relato histórico. Pero quiero comenzar con el ejército romano, que fue la piedra angular del poder y la grandeza del imperio. El ejército romano no solo era grande, sino que también era increíblemente fuerte, bien equipado y entrenado. De hecho, todo el vasto imperio funcionaba para abastecer a esta gran máquina de conquista, lo que explica sus impresionantes éxitos en los campos de batalla. Sin embargo, como es bien sabido, cuanto más se expande un estado, más enemigos adquiere. Esto ocurre simplemente porque la extensión de las fronteras del estado aumenta, lo que requiere mayores esfuerzos para defenderlas. Así, después del emperador Trajano, cuyo nombre, por cierto, no está relacionado con el conocido caballo de Troya, los emperadores romanos tomaron la decisión de cesar la expansión del imperio y pasar a una defensa estratégica de los territorios ya existentes. A primera vista, esta decisión podría parecer razonable y lógica. Permitiría ahorrar significativamente los recursos destinados al mantenimiento de un gran número de soldados necesarios para las campañas de conquista. Sin embargo, esta decisión también tenía otra cara. El problema es que cuando un ejército está en campaña y conquista nuevos territorios, asegura recursos para sí mismo y para el Estado. Pero cuando el ejército se dedica a la defensa, esencialmente se vuelve financieramente inútil, no genera ganancias. Así, el Imperio Romano comenzó a recortar gastos en su ejército, lo que, naturalmente, causó descontento entre sus filas. El primero en experimentar las consecuencias de esta decisión fue el emperador Cómodo, cuyo nombre completo era Lucio Helio Aurelio Cómodo. Este emperador romano, que gobernó desde el año 177 d.C., en general, era un buen tipo e incluso había servido en el ejército. Sin embargo, en el año 192, fue asesinado por miembros de la élite militar, que exigían un aumento en su financiamiento. Este asesinato dio inicio a una guerra civil a gran escala, que por un tiempo dividió al imperio en tres partes. Sin embargo, no hay que preocuparse. Con el final de esta guerra civil, el Imperio Romano se unió nuevamente. Esto no fue una caída, sino una grave crisis. Pero, ¿por qué los romanos comenzaron a luchar entre sí? ¿Acaso fue solo por la falta de financiamiento del ejército? En realidad, la situación era mucho más compleja. Aquí es donde llegamos a una de las razones más importantes de la caída de Roma, y no se trata de un deterioro moral, como pensaba el famoso historiador Edward Gibbon. Estoy hablando del feudalismo que comenzaba a gestarse dentro del imperio. La cuestión es que todas esas interminables campañas militares trajeron al imperio una enorme cantidad de tierras fértiles y esclavos. Y, por supuesto, la mayor
mayor parte de estas riquezas, sobre todo, se destinaban a las personas más ricas e influyentes, los miembros de la élite romana. Estos individuos, al recibir enormes latifundios y mano de obra barata, empezaron a dedicarse activamente a la agricultura, cultivando diversos productos y obteniendo grandes beneficios. Sin embargo, estos mismos terratenientes estaban muy descontentos con el golpe de Estado que se había producido en el país. Sabían perfectamente que los militares que llegaban al poder aumentarían el presupuesto del ejército, y por supuesto, lo harían a través de un aumento de los impuestos. Además, temían que las nuevas tierras y esclavos que los militares habían conquistado se distribuyeran entre los terratenientes, creando así una competencia seria para los grandes propietarios existentes. Fue por esta razón que dos regiones del Imperio Romano se levantaron contra el poder central. No obstante, estas revueltas fueron sofocadas, y los militares bajo el liderazgo de Septimio Severo tomaron el control. En ese momento, los impuestos comenzaron a subir, pero aún no lo suficiente como para generar un descontento generalizado. Sin embargo, los grandes terratenientes comprendían bien lo que tenían que hacer para lograr sus objetivos, y después de la muerte de Septimio Severo y de varios de sus hijos, el país se sumió en un verdadero caos, el periodo conocido como la anarquía militar. En poco más de 30 años, alrededor de 30 emperadores cambiaron en Roma, y solo uno de ellos murió de muerte natural debido a la peste. Todo el país se vio envuelto en un increíble desorden. Los romanos luchaban contra los romanos, mientras, al mismo tiempo, tenían que defenderse de los ataques de las tribus bárbaras. Todo esto requería enormes gastos financieros, y como es lógico, los ciudadanos comunes tenían que pagar por ello. Los impuestos comenzaron a aumentar a un ritmo asombroso, lo que obligó a muchas personas a huir de las ciudades. La gente dejó de comerciar, porque los impuestos les quitaban la mayor parte de sus ingresos. Los artesanos dejaron de ejercer sus oficios, y las personas simplemente dejaron de trabajar en profesiones especializadas, desilusionadas con la política económica del Estado y el dinero en general. La gente huía masivamente de las ciudades y se trasladaba al campo, cambiando bienes por productos. Para tratar de solucionar la situación, las autoridades romanas comenzaron a emitir más dinero. Y sí, esto puede no referirse tanto a las monedas, pero el sentido es el mismo. Tomaban una moneda de plata, la diluían con metales baratos, y conseguían dos. Desafortunadamente, la economía no funciona así, y en lugar de aumentar el presupuesto 2 veces, las autoridades romanas provocaron una enorme inflación. Todo comenzó a subir de precio de manera desmesurada. Entonces el gobierno promulgó una nueva ley increíblemente inteligente, simplemente prohibieron a los comerciantes vender a precios altos. Sí, ahora entienden por qué no hay que confiar en los gobiernos militares. En este periodo tan difícil de enormes problemas económicos, con los cuales los militares no podían lidiar, ellos junto con los grandes terratenientes idearon el sistema de la tetrarquía. Ahora, en lugar de un solo imperio romano, había 4, cada uno gobernado por su propio equipo de militares. Este, según ellos, debía ser el modo de evitar la crisis. ¿Pero realmente creen que crear 4 pseudoestados militares es una buena idea? ¿Realmente piensan que eso no llevará a una guerra civil? Por supuesto que llevó a una guerra civil. La tetrarquía creada en 293 se disolvió en tan solo 20 años, en 313, tras lo cual comenzó otra masacre. En esta ocasión, el ganador fue Constantino el Grande. Y hay que decir que, en efecto, Constantino fue un buen gobernante. Llevó a cabo muchas reformas para estabilizar la economía. Una de las reformas más importantes que llevó a cabo fue la restauración del valor de las monedas romanas, así como la restauración de las relaciones comerciales y artesanales dentro del país. Con el mismo fin, también implementó reformas judiciales y administrativas para apoyar a la clase media. Aunque estas reformas funcionaron principalmente en el más desarrollado lado oriental, el oeste seguía siendo una ruina de lo que había sido un gran imperio, con grandes niveles de criminalidad y corrupción. Sin embargo, además de esto, el emperador Constantino consideró necesario evitar nuevas guerras civiles y por eso tomó la decisión de trasladar la capital del imperio. ¿Cómo iba a funcionar esto? El plan era bastante simple. Las regiones más propensas a la rebelión, por lo general, son aquellas que son lo suficientemente ricas como para organizar un serio enfrentamiento. Cada una de estas provincias evaluaba su propia capacidad financiera y la comparaba con el presupuesto de la capital, y al darse cuenta de que las sumas eran casi equivalentes, entendían que tenían la opción de exigir la independencia, dejando de pagar impuestos al tesoro imperial. En tal situación, si se trasladaba la capital al lugar más rico, según la lógica de Constantino, el separatismo debería disminuir. Por lo tanto, Constantino miró hacia el este del imperio. Este era mucho más
más rico que las provincias occidentales. Mientras Roma se involucraba en interminables guerras civiles, los comerciantes del este tuvieron la oportunidad de comerciar tranquilamente con grandes imperios como el parto, lo que les permitió enriquecerse considerablemente. Tras una breve búsqueda, Constantino encontró el lugar ideal para su nueva capital, la antigua ciudad griega de Bizancio, situada a orillas del estrecho de Bósforo. En honor a este emperador, la ciudad fue más tarde rebautizada como Constantinopla, y todo el imperio, cuyo centro se convirtió en esta nueva capital, pasó a llamarse el Imperio Bizantino. Sin embargo, al propio emperador no le agradaba este nombre, por lo que ordenó renombrar la ciudad como Constantinopla. Mientras tanto, en Asia Central, varias tribus turcas comenzaron a sentir que habían encontrado un nuevo propósito en la vida, pero no nos adelantemos tanto. Constantino, buscando ganarse la simpatía de los comandantes militares orientales y de los grandes terratenientes, adoptó su religión, el cristianismo, que durante siglos había sido perseguida en el Imperio Romano. Ahora todo iba a cambiar, y ahora los paganos debían ser los perseguidos. Tras la muerte de Constantino, como era de esperar, Roma se levantó nuevamente y comenzó una nueva guerra civil, en la cual, por supuesto, ganó Bizancio. Pero Roma seguiría haciendo esto una y otra vez, convirtiéndose en el nuevo centro de rebeliones y disturbios. Ahora, cada nuevo gobernante de Bizancio tenía que conquistar Roma de nuevo. El emperador Teodosio pasó gran parte de su reinado haciendo precisamente eso. Al final, bajo Teodosio, y en el año 395 b.C., el Imperio Romano se dividió en dos partes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, o Bizancio. Y esta división marcó el comienzo del fin para el Imperio Romano de Occidente. Pero, ¿por qué? Díganme, ¿por qué una potencia tan grande y poderosa como el Imperio Romano se partió en dos, cada una de las cuales, por supuesto, perdió una gran parte de su antigua fuerza? Sobre esto hablaremos en la próxima ocasión, porque el momento decisivo en la historia de la caída de Roma aún no ha llegado. Deja tus ideas y preguntas en los comentarios, lo resolveremos juntos. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, la lucha por tierras fértiles ha sido causa de numerosos conflictos. Las civilizaciones se enfrentaron por recursos, derramando sangre y cambiando el curso de la historia. Sin embargo, entre los guerreros de diferentes épocas, destacaron aquellos cuyas habilidades y valentía dejaron una huella imborrable, influyendo en los destinos de los imperios. Los guerreros Jaguar de los aztecas. En la sociedad azteca, los futuros guerreros eran entrenados desde la infancia. En escuelas militares aprendían a manejar diferentes tipos de armas y estrategias de combate. Entre ellos destacaban especialmente los guerreros Jaguar, quienes vestían trajes inspirados en la apariencia de jaguares, los depredadores más feroces de América. Estos combatientes de élite infundían temor y muerte en los campos de batalla, ganándose la reputación de ser los guerreros más peligrosos de su tiempo. Los hoplitas de la antigua Grecia. Los hoplitas eran ciudadanos libres dedicados a la guerra. Su papel en los conflictos de la antigua Grecia fue crucial. En especial, los espartanos, sometidos a un riguroso entrenamiento militar desde la infancia, destacaron por su disciplina. Muchos no alcanzaban la edad adulta, pero quienes lo lograban se convertían en invencibles. Antes de las batallas, las mujeres espartanas decían a sus esposos: "Vuelve con tu escudo sobre él". Esta frase simbolizaba el honor y la disposición a morir por la patria, ya que los guerreros muertos eran llevados en sus escudos, mientras que los desertores eran despreciados. En la era de Alejandro Magno, las formaciones de combate griegas alcanzaron la perfección. La falange macedonia, similar a un erizo gigante, se convirtió en una fuerza imparable. Sin embargo, los hoplitas siguieron siendo fundamentales hasta la caída de los estados helenísticos. Los inmortales persas. Los guerreros de élite persas, conocidos como los inmortales, se ganaron este nombre gracias a una táctica única cada vez que un soldado caía en la primera línea. Otro ocupaba su lugar de inmediato, creando la ilusión de invulnerabilidad. Estos soldados eran la guardia personal del rey y participaron en batallas clave como Maratón y las Termópilas. Su disciplina y habilidades los convirtieron en un símbolo del poder del imperio aquemenida. Los legionarios romanos. Los legionarios romanos fueron una de las fuerzas militares más efectivas de la antigüedad. Jugaron un papel decisivo en las conquistas del imperio romano, armados con espadas cortas y escudos rectangulares. Los legionarios pasaban por un entrenamiento exhaustivo que los convertía en soldados versátiles capaces de adaptarse a cualquier situación de combate. Su armadura de placas metálicas era cómoda y permitía movilidad. Los legionarios combatieron con éxito en diversas condiciones, enfrentando enemigos que iban desde los galos hasta los disciplinados ejércitos griegos.
manteniéndose como la principal fuerza del Imperio Romano durante siglos. Vikingos y berserkers. La era de los vikingos siglos Vichy trajo caos y destrucción a Europa. Los guerreros escandinavos se hicieron famosos por sus incursiones, especialmente en Inglaterra, donde conquistaron y gobernaron tierras sajonas durante mucho tiempo. Entre los vikingos destacaban los berserkers, guerreros dedicados al dios Odín, que entraban en batalla en un estado de furia, vestidos con pieles de oso. Su valentía temeraria aterrorizaba a sus enemigos y el nombre de los berserkers se convirtió en sinónimo de ferocidad y fuerza. La caballería mongola. Los mongoles, liderados por sus temibles guerreros, dejaron una marca imborrable en la historia. Se destacaron por su habilidad para disparar flechas a caballo y su táctica inigualable. En terrenos abiertos, el ejército mongol parecía invencible. Estos guerreros no solo derrotaron a los ejércitos de China y los cruzados, sino que también conquistaron con eficacia ciudades fortificadas. Gracias a su arte militar, los mongoles crearon el imperio más grande de la historia. Samuráis. Los samuráis formaban la élite militar de Japón. Inicialmente se dedicaban a recolectar impuestos, pero pronto se convirtieron en guerreros profesionales. Combatían a caballo utilizando arcos, lanzas y, por supuesto, la famosa katana. La katana, una espada afilada como una navaja, se convirtió en el símbolo del honor samurái. Los samuráis desempeñaron un papel clave en las numerosas guerras de Japón hasta las reformas del período Meiji, que marcaron el final de su era. Caballeros medievales. Los caballeros de la Europa medieval comenzaban su entrenamiento desde una edad temprana. Estos nobles guerreros aprendían el arte de manejar espadas, lanzas y formaciones de combate. Sus armaduras, hechas de placas metálicas, ofrecían una protección casi impenetrable y se convirtieron en un símbolo de su valentía. Los caballeros representaban ideales de honor, lealtad y coraje, siendo la principal fuerza militar de Europa durante siglos. Cada época ha producido sus héroes, pero ¿qué es lo que realmente hace grande a un guerrero? ¿Será su habilidad, su honor o su valentía frente a la muerte? ¿Qué opinas tú? ¿Quién de estos guerreros te parece el más destacado? O tal vez recuerdes a otros héroes que merecen ser mencionados. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa y ayuda a enriquecer nuestras discusiones. No olvides darle like si te gustó este video y suscribirte al canal para no perderte nuevas y emocionantes historias del pasado.